organización de esta edición de Ola, surgió esta idea de traer esta exposición a Lima, ¿no?, que ha sido ya presentada en otros países en forma completa, como es en el caso de Lima, o de manera parcial. Y gracias a Paulina pudimos conocer a la doctora Margarita Segarra y poder rápidamente ponernos a conversar sobre esta idea, Visidarte, presencia italiana en los teatros de Latinoamérica, ¿no?, a través de ILA, Instituto Ítalo Latinoamericano. Y es pertinente porque nos encontramos en un espacio justamente, ¿no?, este espacio, porque esta sala Alcedo forma parte del Teatro Segura, que es parte de la exposición, que además es el escenario más antiguo de América, no sé si lo sabían. Está aquí desde 1614, primero como Corral de Comedias, luego como Coliseo Real, luego Teatro Principal de Lima, luego Teatro Principal y finalmente, bueno, Teatro Municipal y finalmente Teatro Segura. Y por lo tanto ha sido testigo de una serie de acciones culturales importantísimas, las más importantes que se desarrollaron en Lima. Pero en Lima hubo muchos teatros más, el Politeama, el Teatro Odeón, el Teatro Mazzi, en Barrios Altos, que el Teatro Olimpo, que el dueño del Teatro Olimpo lo echó abajo, ¿no? El Teatro Olimpo está ubicado donde está hoy el Teatro Municipal. Entonces este señor echó abajo el teatro para construir con su dinero el Teatro Municipal, porque consideraba que Lima merecía tener un teatro de ese nivel. Entonces, dicho esto, yo quiero dar simplemente la introducción a la doctora Segarra para que nos cuente, porque yo acabo de decir algunos nombres de teatros y son muchos más, pero ¿qué tan difícil ha sido poder reunir la información, hacer la investigación para poder contarnos esta historia, ¿no? Porque es una historia realmente, esta historia de los teatros en Latinoamérica, los teatros que han tenido obviamente vinculación con Italia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta posibilidad de poder compartir con ustedes un poco de esta historia que ya tiene algún tiempo que se está desarrollando. Bueno, en realidad esta investigación empezó en el 2023 con encargo de la Organización Ítalo-Latinoamericana y en realidad se pensaba que sería una investigación que se centraría sobre unos 15 o 20 teatros y poco a poco fueron apareciendo teatros en diferentes países de América Latina. Al final encontramos estructuras teatrales en 19 países, que son además los países que constituyen esta organización internacional ítalo-latinoamericana, con sede en Roma, en el Ministerio de Asuntos Extranjeros. Y la idea era ir rastreando esa presencia italiana, esa diáspora, esa migración italiana que tuvo momentos de gran intensidad, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y que continúa todavía hasta la guerra, más o menos, la Segunda Guerra Mundial. Casi 100 años de presencia de italianos que emigraban con una idea de encontrar una vida mejor, de poder lograr oportunidades que en Italia no podían tener en esos momentos. Italia, como todos ustedes recuerdan, obtiene su unidad, o sea, se convierte en un país unitario solamente en 1860 y luego en 1870 ya con la conquista del Estado Pontificio y el nombramiento de Roma como capital de esta Italia unida. Pero hay regiones, especialmente en el norte, en donde probablemente no hay tantas posibilidades de desarrollarse desde el punto de vista artístico. Y esos arquitectos que habían estudiado en las academias, en las escuelas politécnicas, o esos artistas, pintores, escultores, que eran magníficos artistas, en realidad tenían grandes capacidades y grandes habilidades, pues no encontraban suficientes clientes que les encargaran obras importantes
y deciden emprender este viaje. Estas travesías, que a veces eran muy largas, peligrosas, porque solamente se podía viajar en nave, en barco, llegaban y poco a poco se fueron formando comunidades que se protegían entre ellos también. Esas asociaciones de mutuo socorro que se forman sobre todo en Argentina, en Brasil, y que ayudan a esos migrantes que llegan a tierras nuevas y les ayudan por lo menos a emprender sus primeros pasos. Y de esa manera logran encontrar encargos importantes y sobre todo se mueven, tienen una gran disponibilidad y eso es lo que es más sorprendente todavía, porque todavía en el día de hoy mucha gente tiene dificultad para moverse de un país a otro y ellos sin embargo viajan, se mueven a Argentina, Chile, Perú, Brasil o bien hasta México. Y quiero mencionar, porque esta es una cosa bastante poco conocida, Giulio Latini, que es el arquitecto del Teatro Segura, es también el proyectista del Teatro Principal de Veracruz, en México. Probablemente Latini no viajó a México, pero sí mandó el proyecto, contactado por un socio, partner, que le proponía presentarse al concurso para el nuevo Teatro Principal. Le encarga un proyecto, Latini lo envía y en realidad el que lo construye es este ingeniero Echegaray, pero con el proyecto de Latini. ¿Cómo se inicia un proyecto como este? ¿Cuál fue el primer indicio? ¿Cuáles fueron los primeros teatros? ¿Cómo surge? ¿Esperaba encontrarse con tantos teatros? ¿Hay más teatros todavía? ¿Habrá una segunda edición? ¿Llegaremos a los 200 teatros? Es probable, no lo excluyo mínimamente. En realidad sí, pensábamos al principio solamente algunos, los más importantes y más conocidos. Se empezaba por el Teatro Colón de Buenos Aires, el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, proyectado por Adamo Boari, en el caso del Colón, dos proyectistas italianos, Tamburini y luego Vittorio Meano, el Nacional de Panamá, y en fin, había algunos teatros que se sabía que son reconocidamente de mano italiana. Lo más sorprendente fue ir rastreando, al contrario, pequeños teatros en pequeñísimas localidades de algunos ingenieros y arquitectos que se trasladaron a América Latina, en Venezuela, en Colombia, que se asentaron en localidades pequeñas, Manizales en Colombia, Ocaña en Colombia, muchos lugares en donde desarrollaron sus actividades, no solamente obviamente proyectando teatros, sino también convirtiéndose en los arquitectos municipales o que tuvieron varios encargos y con ello pues se fueron realizando todos estos teatros. En realidad yo creo que pueden seguir saliendo muchos más. No son todos los que están presentes en la exposición, no son todos hechos por arquitectos o ingenieros, están incluidos también aquellos teatros en los que la colaboración de artistas, pintores, escultores fue consistente, pero también están aquellos que fueran los constructores, las empresas de construcción que realizaron esos teatros con proyectos de otros arquitectos, a veces belgas, franceses, que habían llegado también a América Latina, y también empresarios teatrales que de pronto sentían que era necesario contar con un espacio en donde poder acoger o donde poder presentar a sus compañías o recibir también a esas compañías italianas que hacían grandes tournés. Es impresionante también, esa es otra historia que espero que alguien pueda hacer. En parte se ha hecho mucho en Argentina, pero falta en el resto del continente rastrear esas compañías teatrales que se movían de un país a otro con gran facilidad. Es real y es muy interesante porque en aquellos tiempos era realmente un negocio. La ópera era un negocio rentable, ¿no? Por ejemplo, cuando se inauguró el Teatro Forero, hoy Teatro Municipal, en un periodo de 5 meses se hicieron 36 óperas distintas, desde El Barbero hasta Parsifal.
Claro, la ópera se hacía de otra manera, ¿no? Y eso nos lleva a una reflexión también que nosotros seguimos usando esa infraestructura. Ola se desarrolla este año en Lima contando con esta infraestructura que fue hecha hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, tal vez no existirían estas organizaciones, incluso Ola, si es que no tuviésemos esta infraestructura con la que nos permite hasta el día de hoy, ¿no? Y digamos que en ese sentido el crecimiento, digamos, de infraestructura teatral no ha sido tan grande como lo fue en aquel tiempo. Claro. Sí, por ejemplo, y también los teatros se alquilaban, o sea, las compañías de teatro, las compañías de ópera llegaban a la ciudad y alquilaban durante un mes o 4 semanas o 6 semanas. Sobre todo era muy buena la temporada de Navidades porque la gente acudía con mucho gusto a los teatros y la tenían alquilado y entonces lo utilizaban para presentarse con sus diferentes espectáculos, cambiando 2 o 3 espectáculos por semana, y después se iba esa compañía y llegaba otra compañía y volvía a alquilar el teatro. Entonces eran estructuras disponibles y naturalmente la presencia italiana es numerosísima, tanto de compañías como de grandes cantantes, como de grandes, en fin, espectáculos que se representaban. Volviendo a la exposición, ¿no? Yo he tenido ocasión de verla con detalle y he observado pues distintos tipos de teatros, desde los más grandes hasta los más pequeños, ¿no? Pero cada uno con la importancia, ¿no? Con relación a ello, ¿alguna anécdota particular, algún detalle especial con relación a la ubicación de algún teatro en un lugar inhóspito, por ejemplo, o frente a los teatros que están en las grandes ciudades? ¿Hasta dónde llegaban estos italianos llevando su cultura, llevando la ópera a los lugares más alejados? Bueno, un ejemplo es el Teatro de Manaus, el Teatro Amazonas, que a finales del siglo XIX Manaus era un lugar verdaderamente en el final del mundo o en el principio del Amazonas, lo que era aquello. Pero se construye un edificio, por lo pronto, lujosísimo, porque todos los acabados, todo el proyecto incluye grandes artesanos, una mano de obra verdaderamente de altísima calidad. Los pintores, los escultores que se invitan a colaborar son la mayor parte italianos, impulsados también por algunos pintores que habían estudiado en Europa, que vuelven a Brasil y que invitan a sus amigos a que vengan a colaborar con ellos en la realización de este gran teatro. Y se debe simplemente porque en ese momento el gran auge del caucho había hecho que hubiera muchísimo dinero, que fluyera muchísimo dinero en este lugar, en Manaus, y que entonces quien vivía ahí deseaba tener espectáculos y tener su propio teatro para que pudieran llegar las grandes compañías. En otros casos es también sorprendente, por ejemplo, un país tan pequeño como es El Salvador, 2 teatros nacionales, uno en Santa Ana y uno en San Salvador, proyectados por italianos. O sea, también esa gran ambición de tener un teatro a la europea en forma de herradura, o bien Quetzaltenango, que también debía ser una localidad pequeñísima a principios del siglo XX, y en Guatemala, que verdaderamente uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que tuvieran primero los recursos para realizar este gran teatro y segundo, que tuvieran ese gran interés también porque se presentaran espectáculos de gran nivel y de nivel europeo en localidades tan apartadas? Claro. Ahora que hablaba de Manaus, yo recuerdo que el director de la ópera me comentaba una cosa muy particular, ¿no? Que el principal público que asistía a las óperas, inclusive el repertorio wagneriano que se hace allí, ¿no? Era el público, no necesariamente el de la ciudad, sino el público ajeno tal vez a este conocimiento, a esta cultura, pero que encontraban allí un espacio para conectar, para conectar. Y ahí
entendemos el poder de la música, ¿no? El poder de la música, y muchas veces el prejuicio nos lleva a pensar que tal título no va a funcionar o que tal cosa. No. Cuando aparece un espacio como el teatro y lo abrimos a la comunidad, realmente es cuando comienza a funcionar. Y creo que ese fue el espíritu de los italianos, ¿no? De construir y llenarnos de teatros, tomando en cuenta que no solamente fueron los italianos, también hubo españoles y franceses que construyeron muchos teatros en nuestros países. Entonces estamos hablando de una cantidad enorme realmente. Muchos de estos teatros ya no existen, ¿verdad? Ya no están, lamentablemente, ¿no? Y no fueron recuperados, pero están en la memoria. Y creo que también muchos de ellos aparecen en la exposición. Sí, bueno, aquí se documentaron teatros que nunca fueron construidos, como en el caso de 2 teatros de Lina Bo Bardi, que es la única mujer que aparece en toda la exposición. Claro, aparece muy bien, porque aparece con 6 teatros en Brasil, además absolutamente innovadores y transgresivos, porque transforman completamente la manera de entender un teatro y una representación escénica. Pero aparecen algunos teatros no construidos, algunos que fueron ya demolidos, que se destruyeron, o bien algunos que han sido también transformados en otros usos. En realidad no son tantos, yo creo que de todo el conjunto de 100 teatros, de 15 a 20 teatros entran en esta clasificación. Pero volviendo a lo que decías del sitio de reunión, el teatro era verdaderamente el sitio de la representación y de la autorrepresentación. Es el lugar en donde todo el mundo se reunía, socializaba, todas las clases sociales estaban reunidas en diferentes escalones, en diferentes alturas, pero era el lugar en donde verdaderamente toda la sociedad del tiempo podía encontrar un lugar común para poder reunirse, para discutir, para encontrarse, para disfrutar también de los espectáculos. Y hablando de los teatros que no se construyeron, también en Perú aparece uno de ellos, el Teatro Nacional, que hubiese estado ubicado en lo que es hoy el Hotel Bolívar y que era una especie de Teatro Colón, ¿no? Y ya estaba aprobado en 1905, sí, pero lamentablemente, seguramente pienso yo que ya estaba también la idea de hacer el hotel con motivo del centenario de la independencia y se decidió construir o recuperar, que había sido incendiado, el Teatro Segura, ¿no? El teatro portátil también. El teatro portátil. El portátil, que además me encanta ese nombre del sí, teatro portátil, porque fue un teatro provisional de madera que se construyó después de que el principal del siglo XIX se había incendiado y entonces 2 empresarios italoamericanos, que además tenían una gran actividad comercial en Lima, porque uno vendía refrescos, vendía dulces, vendía licores italianos, servía buffet para las primeras comuniones y los matrimonios, las bodas, y el otro vendía máquinas de coser, vendía cámaras fotográficas, en fin, tenían el periódico El Perú Ilustrado. Y entonces a través del Perú Ilustrado se puede un poco seguir la actividad de estos 2 empresarios que deciden tener la concesión para reconstruir este teatro de madera que llaman el portátil o principal en el sitio del Segura. El Teatro Segura fue teatro principal, se incendió en 1883 y en 1889 se construye el portátil, que está justamente, ese es el teatro principal y ese es el Teatro Segura. El Segura, sí. Bueno, ya estamos llegando al final de esta amena conversación con Margarita Segarra. Hay una exposición que comienza en el Teatro Municipal, sigue en la plazuela Rosa Merino, que así se llama la plazuela del Teatro Municipal, continúa en la plazuela del Teatro Segura y continúa en el segundo piso del Teatro Segura. Y estamos con los 100 teatros, así que los invitamos a recorrerla nuevamente. Estamos muy contentos y hoy en la última función de La Púrpura de la Rosa será una ocasión para volver a disfrutar de esta hermosa exposición que hemos tenido el acierto con Ola
de incluirla dentro de esta 19ª edición de las conferencias Hola Lima 2026. Muchísimas gracias, Margarita, por esta Muchísimas conversación gracias. y muchísimas gracias Y a quiero todos ustedes. solamente agregar Sí, una por pequeña favor. cosa. Está un ex libris que se ha repartido entre los materiales de la conferencia, en donde está la página web de la exposición o el archivo permanente de esta gran investigación sobre teatros italianos, en donde hay muchísimo más material disponible para la consulta y en donde es posible también descargar el catálogo en formato digital, en PDF, para quien esté interesado, de estos 100 teatros en los que hay mano italiana construidos en América Latina. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias a todos gracias. ustedes.